El miedo no existe cuando está en juego tu propia vida, tu vida como civilización. Y reitero, no les tengo miedo. El principal problema en Colombia. La política y la mafia unida para acabar con líderes. ¿Qué tienen en particular o en común el caso del asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, y en Colombia el atentado terrorista contra Miguel Uribe? Se dice que hay bandas de los dos lados o los dos países vinculadas. Este es nuestro tema de análisis hoy aquí en Impolitic, donde una investigadora y una víctima nos darán su versión y asignarán la tarjeta roja en segundos. Vamos a Ecuador, nuestras invitadas. Amanda Villavicencio, hija del fallecido candidato presidencial Fernando Villavicencio, y Ana Minga, una investigadora, comunicadora, que tiene que ver todo con el tema de seguridad allí en Ecuador. A las dos, bienvenidas. Y empiezo con Amanda. Usted fue víctima, su padre fue asesinado por ser parte de esa candidatura política aspirando a la primera magistratura en Ecuador, Fernando Villavicencio. Y el caso de Miguel Uribe, aquí en Colombia, lo semejan mucho. ¿Usted qué relación hace con estos dos casos, Amanda? Que en ambos casos, quienes han disparado, personas muy jóvenes. En el caso de mi padre, una persona que apenas cumplía la mayoría de edad, y en el caso de Miguel Uribe, un joven de 15 años, pues según lo que he escuchado. Y en ambas versiones una romantización de la violencia, porque viene de personas jóvenes. Vemos algunos paralelismos en esta situación. Para mí el más complejo es como luego del atentado, tanto en el caso de mi padre como en el de Miguel Uribe, las dos tiendas políticas contrarias, tanto a Villavicencio como a Uribe, como serían el correísmo y el petrismo, salen a decir que ellos son las víctimas de estos atentados. En el caso de mi padre, un asesinato. En el caso de Miguel Uribe, entiendo que está avanzando y mejorando en su salud, pero que se debate día a día entre la vida y la muerte. Y también me hace ver que hay este intento de evasión de las responsabilidades políticas. Acá en mi país, la Asamblea Nacional intentó hace más de un año posicionar un informe en el que se decía que el crimen de Fernando Villavicencio fue un crimen de delincuencia común. O sea, eso es de las cosas más ridículas que he escuchado, y lastimosamente este informe vino de las manos de un asambleísta del partido de Daniel Noboa, que en teoría es la opción democrática que este país tuvo, porque era o el correísmo o esto que estamos viviendo. Entonces, realmente es muy complejo lo que vemos, y vemos también cómo en Colombia intentan lavarse las manos los responsables políticos de la violencia, de toda esta ola de acoso que hay contra la oposición, porque en teoría en la democracia deberíamos poder coexistir los que pensamos diferente, y no sucede así, porque ahora el crimen organizado a punta de bala es quien decide quiénes nos lideran en América Latina. ¿Política y mafia unida? Se está viendo mucha injerencia y también mucha impunidad y también mucha desolación de parte de la ciudadanía, porque por ejemplo ahora se ha diversificado ese crimen organizado y están para ejecutar a personajes políticos, pero también se lo sienten el día a día, donde los ciudadanos ni siquiera pueden defenderse porque no tienen ni siquiera un UPC, que es una instancia de policía abierta, por ejemplo, en los barrios, en cosas que son muy comunes y que ya se sienten en la ciudadanía. Y esto pinta para peor, porque cuando ingresas a declararle la guerra a un contrario, pues estás en guerra, y esto va a traer consecuencias colaterales. ¿Qué bandas están en este momento siendo partícipes de esa agresión política? Lo peligroso en la política y en lo judicial es que quien en este momento recibe dinero o forma parte de o ayuda para una situación, ya se queda para siempre ahí en la organización. No es como antes que extorsionaban y ya, y hasta ahí quedó el favorcito. Si tú obtienes ese dinero de manera ilegal, ya te quedaste para siempre, eres parte de. Entonces, esas bandas siguen creciendo. Tenemos también las bandas de los choneros, tenemos águilas, tenemos una diversificación de nombres. También se sabe que el Tren de Aragua, que es muy sanguinario, la perfilación de este grupo del Tren de Aragua que viene desde Perú es muy sanguinario, por ejemplo. Y Ecuador se ha convertido como en el hogar, ¿no? Vienen a descansar acá. Ok, Amanda, cuando hablamos de bandas
y se ha tratado de esclarecer el caso de los que atentaron contra su padre. ¿Qué encontraron en esas investigaciones? Es interesante lo que me pregunta, porque cuando asesinan a mi padre, la misma noche que lo asesinan, desde una IP mexicana, se viraliza un video que luego se sabe que era un video falso, trucado, en la que personas con pasamontañas que no se les veían sus bocas, decían que ellos habían sido quienes habían asesinado a mi padre. Y luego se supo que era un video de otro tiempo, con un audio que no era, pero ellos decían ser de los Lobos. Esa fue la primera cosa que supimos sobre el crimen, ¿no? Al día siguiente se viralizó otro video de los verdaderos Lobos, que decía que ellos son los verdaderos Lobos y que ellos no habían tenido nada que ver con el crimen de mi padre. En estos años de investigaciones se supo que Daniel Salcedo, que justamente el día de ayer aquí en Ecuador casi sufre un intento de asesinato después de una especie de amotinamiento en la cárcel de Riobamba, a la que fue trasladado porque está siendo parte de una cooperación eficaz en el tema del caso de mi padre y en otros casos que tiene pendientes. Él había sido quien mandó a viralizar este segundo video con otra de las lobistas de la mafia, que era Mayra Salazar. Esta es como la información más clara que hemos tenido sobre quiénes son en las bandas. Fueron sentenciados a 34 y 12 años como autores mediatos y cómplices, alias del Invisible y alias La Flaca, que son parte de los Lobos, de una facción de los Lobos, alias del Invisible, Carlos Angulo, que también estaba en La Roca y también compañero de Daniel Salcedo en la cárcel. Él era como uno de los líderes de una sección que eran los Lobos en la Sombra, pero parte de los Lobos al final. Y también, alias La Flaca, también tenía vinculaciones. Ahora, se supo dentro de la investigación que habían vinculaciones con otros personajes que todavía no han sido incorporados dentro de la investigación, y en la investigación de los autores intelectuales entiendo que se van a aumentar algunos de los otros autores materiales que no fueron incluidos en la anterior. Dentro de la investigación que no está reservada, lo que le puedo contar es esto que tenemos acá. Ahora, recordemos también que Fernando Villavicencio fue amenazado directamente por alias Fito, quien le informaba que estaba él vigilándolo, persiguiéndolo en el aeropuerto, en tal lugar, en otro lugar. Entonces también había alias Fito era parte como de los choneros, que eran como enfrentados también entre ellos. Entonces tenemos como algunas opciones. En un momento nosotros presentamos una investigación que se llamaba Las 3 cabezas del poder narcopolítico a las que sacudió Fernando Villavicencio, porque Fernando Villavicencio también se metió con la mafia albanesa y también denunció la corrupción que había con la mafia albanesa, con los choneros, y no tenía a Fernando como realmente un solo enemigo. Abrió muchas aristas ante las cuales enfrentarse, porque para él la corrupción y la impunidad no estaban solo en un lugar o en un espacio, sino que se dio con todos. Por eso ha sido difícil, creo yo, por eso ha sido difícil apuntar realmente a una sola banda, pero un poco con este mapeo, pues ahí hemos ido armando la investigación también. Algo que uno se pregunta es, en este momento, en el caso de Colombia, Miguel Uribe, van 4 capturados. Hay uno que están buscando que se llama, o tiene el apodado el alias El Negro. Es buscado y por el cual ofrecen 300 millones de pesos como recompensa. Pero ese sujeto dicen que estaba protegido por miembros u organizaciones ecuatorianas. ¿Ustedes han escuchado algo de esta versión? ¿El gobierno colombiano ha pedido apoyo al gobierno ecuatoriano para acelerar la investigación? Yo tuve la posibilidad de conversar tanto con periodistas como con personas de la Fiscalía en Colombia, porque yo leí que salía no sobre alias del Negro, sino sobre alias del Churco. Y entonces leí que además alguien había titulado una cosa como que tendrían que ver un crimen con el otro. Me preocupó muchísimo porque, claro, si es que hay información y no la sabemos acá, es importante. Me vinculé a esta conversación y supieron decirme que habían líneas de investigación que vinculaban a este alias el Churco, que vivía en Ecuador, una serie de cosas, pero no tenían nada realmente decidor al respecto. En la investigación del crimen de mi padre no tenemos un alias del Negro, tampoco un alias del Churco
como dentro de lo que se ha mapeado, se ha hecho un mapeo lo más profundo que se ha podido dentro de lo que nos permite la investigación. Entonces no he tenido yo la información al respecto y como les digo, he preguntado tanto a gente de la Fiscalía como a los periodistas que publicaron esta información y nadie tiene certeza de que eso sea así. Simplemente es una línea de investigación que ha llevado la Fiscalía colombiana al respecto, pero como se ven modus operandi muy parecidos, creo que eso ha sido lo que ha llevado por ahí las líneas investigativas. Pero más allá de eso, no solamente los modus operandi, sino entender quiénes son Fernando Villavicencio y quiénes son Miguel Uribe y entender cuál ha sido su papel frente a la lucha de la infiltración del crimen organizado en los gobiernos del socialismo del siglo XXI y qué es lo que ha pasado con nuestros países que han sufrido de ese atropello. Ana, ¿has escuchado el nombre del Churco y el Negro? El Churco, tengo entendido, alias el Churco, perteneciente a los Lobos, y el Negro colombiano, que estaría protegido por esta organización. Oficialmente, la vocera de Presidencia ha negado que se conozca alguna información y que se esté haciendo alguna investigación. El ministro del Interior también ha dicho que Colombia no ha pedido ningún tipo de ayuda para que se localice a ese alias el Churco acá en el Ecuador. Quizás no dicen esto en los medios de comunicación para que no se filtre información, no lo sabemos. Sin embargo, he conversado igual con periodistas que cubren estas fuentes y que investigan. Hay mucho miedo. Entonces, el día que se lo encuentre, no habrá ningún periodista, al menos desde el periodismo, que se diga así en secreto, pero no será, como decir en estos casos, yo encontré a tal persona o yo sé dónde está, tenemos esto, porque hay mucho miedo. No es de extrañarse que haya una relación por el mismo hecho geográfico, escenario geográfico, países juntos, y también por lo que yo decía, el Ecuador se ha convertido en un paraíso para delinquir. Ana, y esto lo constaté yo empezando a hablar con algunos periodistas, obviamente de Manta y otros de Ecuador. Y seguramente eres muy valiente al venir a hablarnos a Impolitic, porque muchos de ellos se abstuvieron de hacerlo. E incluso la semana antepasada surgió una información del asesinato de un mafioso, sin mal no estoy, de apellido Zapata, en Manta, del cual para nada quisieron titular, comentar, pero que tiene buena influencia política, no solamente en Ecuador, sino en otros países cercanos. ¿Tú tienes alguna información de ello? Sí, el Vox Populi que te cuentan en Manta, que lo sabe hasta la señora de la tienda, es que la fortuna de este personaje que fue asesinado en un cementerio mientras visitaba la tumba de su padre, la fortuna creció de un día para otro, y que fue un empresario que todo el mundo sabía. Lo único que ha dicho la prensa es que fue en un lugar muy exclusivo, en una urbanización, pero que es Club Blue en Manta, y nada más. Se abstienen de eso, porque ya te digo, hay mucho miedo. Esto comprueba la cercanía de la mafia o el narcotráfico con la política. ¿Es así, Amanda? Estamos hablando de narcoestados y quizás en el Ecuador no lo entendíamos así porque ha habido en los últimos años, yo me acuerdo cuando yo estaba jovencita creciendo, se decía que el Ecuador era el segundo país más pacífico de América del Sur y que era un lugar, Ecuador ama la vida y el lugar más increíble para vivir, y realmente lo que estábamos viviendo era una paz mafiosa, lo que estábamos viviendo era un encubrimiento estadístico, lo que estábamos viviendo era la colusión entre el crimen organizado y las autoridades. No puede existir crimen organizado sin poder político. Entonces, como decía la Ana, si la señora de la tienda sabe lo que está pasando ¿cómo no va a saber el alcalde? ¿Cómo no va a saber el alcalde lo que está pasando en su territorio? ¿Cómo no va a saber el presidente, el ministro, lo que está pasando en el país? ¿Cómo no van a saber lo que están haciendo con la minería ilegal? ¿Cómo no van a saber cómo se sostiene el crimen organizado? Esta hidra de Lerna que le cortas una cabeza y siguen saliendo más. ¿Por qué? Porque hay colusión entre el crimen organizado y el Estado. Y no les interesa limpiar. Lo que les interesa es ahora ser ellos los dueños de ese poder. Por eso yo veo con claridad que el Ecuador y Colombia, México, son países que se están sumiendo en este hoyo, seguimos cavando el hoyo en lugar de buscar sacar la cabeza. ¿Y por qué? Para mí, una frase que papá decía súper clara: con las mafias no se pacta. No se pueden generar pactos con estos grupos y no se pueden emular modelos. Vamos a cogerle el modelo de Bukele. No se puede, porque estamos hablando de fenómenos totalmente distintos. Entonces, realmente hace falta que en este país haya gente con la voluntad política
de dejarle una herencia poderosa a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿O no nos damos cuenta que todo lo que no hacemos es lo que les estamos dejando a los que vienen? No nos damos cuenta, incluso los más malos, no se dan cuenta que todo lo que hacen es para destruir su propia patria. Entonces, realmente para mí es una cosa súper clara. Yo he sido, tú lo decías al principio, he sido víctima colateral de un magnicidio. El asesinato de mi padre ha sido algo que me ha marcado totalmente la vida, ha cambiado mi vida, pero tuve la suerte de tener el padre que tuve la suerte de tener la madre que tengo. Ambos periodistas valientes que desde jovencitos su ideal era la justicia, su ideal era la verdad y la responsabilidad. Ahora que yo me dedico al periodismo también porque no pude escapar de ese linaje de mis padres, y ahora hace 2 años dirijo el medio de mi padre y realmente ha sido dolorosísimo darnos cuenta que solo nosotras como víctimas somos las únicas a las que nos interesa realmente el crimen de Fernando Villavicencio. ¿El gobierno qué está haciendo? Buscando llevarse el nombre de las investigaciones de Fernando Villavicencio para decir que hace algo, cuando realmente no hay voluntad política de investigar. ¿Por qué? ¿Por qué no les interesa en el Ecuador llamar a los criminales por su nombre? Retirarlos de las papeletas, retirarlos como opciones políticas. ¿Por qué? Entonces de ahí te das cuenta que está coludido el Estado y el crimen organizado. Y que no es un tema solo de cambiar de presidente, hay que cambiar la cabeza. Y es un tema de pensarlo a largo plazo, ¿no? Yo siempre digo, a los políticos no les interesan las políticas de educación, las políticas para la paz. ¿Qué quieren? Enfocar todo el presupuesto en la guerra, para decir que hacen algo y que solucionan algo, cuando realmente lo que están haciendo es buscando juzgar como adultos a los adolescentes sin darse cuenta quiénes son los verdaderos culpables de lo que está pasando. ¿Cuáles son las políticas que realmente se tienen que aplicar para que los niños puedan soñar con un mundo distinto? Para que los mafiosos no puedan ver en los ojos de un niño un sicario. Entonces realmente creo que la mente es la que primerito hay que cambiar. Y hay que hacer el ejercicio de revisarnos hacia adentro para poder servir a esta colectividad de una forma distinta. Porque si no, simplemente nos estamos hundiendo como sociedad. No le veo salida. Tal vez hoy amanecí pesimista, pero no le veo salida si no hacemos el esfuerzo, cada uno de nosotros, de retomar nuestro poder político y dejar a los blandengues y paniaguados que nos lideran, dejarlos de lado. A término de conclusión, tanto para Amanda como para Ana, esto que ha ocurrido con Villavicencio, con Miguel Uribe, son hechos que van a quedar ahí, ocultos, porque no va a salir a la luz pública lo que quedó detrás, los verdaderos autores intelectuales de esos hechos. Empiezo contigo, Ana. Miguel Uribe también debió estar detrás de alguien específico, de alguien específicos y tener pruebas específicas. Entonces, a quienes los iba a descubrir, ellos los están detrás, por ahí son las líneas de investigación. Entonces, acá en el caso de Ecuador, Fernando tenía mucho que decir con respecto a puertos, a políticos que han sido intocables aquí en el Ecuador. Entonces, por ahí va el caso. Yo no creo que esto se quede escondido. Amanda, la conclusión. No hay crimen perfecto. Creo que este país está condenado mientras no llame a los criminales por su nombre. Creo que sueño con ese día. También desde una parte que mi psicóloga diría que no debo esperar a que eso pase para volver a vivir, pero como con ese anhelo, ¿no? De que haya verdad y responsabilidad y quizás después de eso la vida tenga otro sentido. Pero sobre todo para que no se repita. Sobre todo porque no es justo que sigamos preguntando ¿quién ordenó el asesinato del general Gabela? ¿Dónde está David Romo? Que sigamos preguntando después de 15, 12 años, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Porque no estamos entendiendo lo que realmente está pasando. En Ecuador no solamente hace falta que nos digan quiénes son los autores intelectuales del crimen de mi padre, también hace falta que haya responsabilidades en la policía. ¿Qué es lo que pasó con la seguridad de Fernando Villavicencio? ¿Qué es lo que pasó con los sicarios asesinados bajo la custodia del SNAI? 7 sicarios asesinados en las cárceles del Ecuador. Y cada vez que la investigación avanza, muere otro más. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Pero sé, en el fondo de mi corazón, que vamos a llegar a la verdad. Siempre me inspiro en una lucha muy grande, que fue la lucha de la familia de Víctor Jara. Ellos esperaron 50 años para que haya verdad y responsabilidad. Y no vamos a permitir
no vamos a permitir hasta que me quede vida que mi país siga viviendo en la impunidad, porque la impunidad es la raíz del mal. En un país en el que es un buen negocio ser un sicario, ser un ladrón, van a seguir pasando estas cosas. Y a mí ya no pueden quitarme nada, pero sí puedo seguir luchando por este país, mientras tenga vida. Así aprendí de papá, así aprendí de mamá, y no voy a dejar eso. Así que aquí voy a estar hasta que haya respuesta y les voy a perseguir hasta que haya verdad. Ok, Amanda, ¿a quién le asigna esta tarjeta roja de acuerdo a lo que ha venido ocurriendo allí en Ecuador y lo que hoy ocurre en Colombia? La tarjeta roja es para todos y cada uno de nosotros que permitimos que los blandengues y los pañaguados sigan liderando la política. Para ti, Ana, asignación de esta tarjeta roja, ¿a quién? Yo le doy la tarjeta roja a la cobardía. Y a ustedes también la invitación para que voten en nuestro canal de YouTube, en Impolitic, Política sin Censura. Hasta pronto.